El vuelo del Fénix los saluda, y los invita a introducirse a las nuevas informaciones que están aconteciendo respecto de posibles viajes en el tiempo y espacio, a través de nuevas experiencias surgidas del CERN. El título de este video: El colisionador de hadrones y la quinta dimensión. ¿Qué sabemos de la antimateria en pleno año 2021? Bastantes personas creen que la antimateria es una invención de alguna novela de ficción. Incluso la protagonista de algún cómic donde alguien adquiere superpoderes gracias a ella. Pero realmente es algo que la ciencia, la física concretamente, predijo en su momento y que posteriormente se observó en la naturaleza confirmando esas teorías. Veamos qué conocemos sobre ella. Primero fueron las partículas elementales que la forman, luego átomos completos. Y con el desarrollo de los grandes aceleradores de partículas se ha podido generar antimateria, por ahora de elementos muy ligeros como el hidrógeno. Aunque existen dudas acerca de si hay antimateria en zonas muy alejadas del universo, parece claro que sí existe mucha menos antimateria que materia. Es uno de los misterios del universo y de su creación. Porque en algún momento, la balanza favoreció a la materia y quedó muy poca antimateria. ¿Cuándo se descubrió la antimateria? Es un concepto bastante moderno, que ni siquiera tiene 100 años. Antes de 1928 nadie siquiera había pensado en ello, ni existía la palabra. Fue el físico Paul Dirac quien publicó en 1928 una ecuación de física cuántica que explicaba los fenómenos de mecánica cuántica y relatividad especial. Esa ecuación matemática explicaba secretos de las partículas subatómicas, más pequeñas que un átomo, y dejaba abierta la puerta, con otros resultados matemáticamente válidos, a la existencia de otras partículas de energía negativa hasta ese momento desconocidas y aparentemente imposibles. Esas nuevas partículas teóricas serían equivalentes a las conocidas, protones, neutrones y electrones, pero con carga inversa. Son los antiprotones, antineutrones y positrones. Empezó una carrera por comprobar si la teoría de Dirac era cierta y ya en 1932 se detectó la existencia de un positrón, un electrón de antimateria, en un laboratorio. Dirac obtuvo el premio Nobel en 1933 y seguir avanzando en este tema fue uno de los argumentos para construir laboratorios con enormes aceleradores de partículas. Haciéndolas chocar se observan fenómenos cuánticos. En 1955 se detectó el primero antiprotón y ya en 1956 un antineutrón. Con los tres elementos básicos de la materia, quedaba claro que podía existir antimateria más allá de las partículas elementales. Se puede fabricar antimateria, pero hacen falta enormes cantidades de energía para ello. Hace falta un acelerador de partículas, de coste inmenso, como el grande del CERN en Suiza donde a base de mucha energía eléctrica, se provocan choques entre partículas a velocidades cercanas a la de la luz. En esas condiciones ocurren fenómenos que pueden generar antimateria. Para aislarla y almacenarla, también hace falta mucha energía, y en esos laboratorios no se dedican solamente a este objetivo sino que se prueban otras teorías, se buscan respuestas a otras preguntas. De media, se han llegado a obtener entre 1 y 10 nanogramos al año según el calendario de pruebas de esos laboratorios. ¿Nos sirve para algo la antimateria en 2021? ¿Sí? Además de corroborar una importante teoría física, y mientras llegan las naves espaciales como las de Star Trek, su mayor aplicación actual está en la medicina. Quizás hayan oído hablar de la tomografía por emisión de positrones. Pues sí, son esos positrones, los electrones de antimateria con carga positiva. Aplicando un fármaco con cierta radiación, el aparato del PET detecta rayos gamma generados por reacciones entre positrones y electrones, y permite distinguir claramente zonas enfermas, tumores. Incluso parece que los antiprotones serían mucho más eficaces para destruir células cancerígenas, permitiendo radioterapias menos agresivas. Cuando se hace espectrografía se detectan las frecuencias de la luz que emite, de forma muy distintiva, cada elemento. Es tan único que sirve de auténtica huella dactilar para saber si un puñado de tierra, el aceite de un motor usado, o la atmósfera de un lejano planeta, contiene determinados elementos químicos. Lo consiguieron hacer con antihidrógeno y, el resultado es que tiene el mismo color que el hidrógeno.
La antimateria es algo que seguimos estudiando porque aún hay aspectos que no entendemos de su interacción y existencia, pero en el CERN suelen ir siempre un paso más adelante y están ya viendo cómo construir lo que sería un transportín de antimateria, por así decirlo. En realidad, se trata de un diseño realizado dentro de la iniciativa base en el CERN, con el que proponen una estructura para transportar antipartículas. Aún está en desarrollo, pero el equipo espera que sea de utilidad para poder transportar la antimateria desde el CERN a otras instalaciones para poder estudiarla de la manera más conveniente y precisa. Todo un reto teniendo en cuenta que por su naturaleza, como ya dijimos al hablar de que el universo no debería existir, se recurre a campos eléctricos para retenerlo en unos dispositivos llamadas trampas de Penning, las cuales son estáticas y limitan su estudio a las instalaciones del CERN. Explican desde el conocido centro de investigación que en su persecución por investigar la antimateria está el lograr incrementar la precisión y sensibilidad de sus experimentos. De hecho, a finales de septiembre os contábamos cómo desde el CERN decían tener listo su arsenal tecnológico para explicar fenómenos cuánticos y desarrollar aplicaciones prácticas para esta tecnología, y así no quedarse fuera de la segunda revolución cuántica. De ahí la idea de desarrollar el Base Step, una estructura pensada para transportar antiprotones y poder medir sus interacciones en un ambiente de calma magnética. Una manera de poder escapar a las fluctuaciones del campo magnético que limitan las mediciones dentro del AD, desacelerador de antimateria, del CERN. El diseño del transportín de hecho incluye dos trampas de Penning, una para el vacío y la otra para contener los antiprotones, pero se añade un imán superconductor de 1 Tesla, y un sistema de refrigeración alimentado de helio. De esta manera, esperan que aguante sin necesidad de energía eléctrica para la refrigeración durante horas. Según ellos, es un sistema compacto. Tan compacto que pesa 1 tonelada, pero hay que tener en cuenta de qué hablamos y de que se trataría de una estructura de 1,9x 0,8x 1,6 metros, que en realidad no es tan grande como se podría pensar y sobre todo que podrá transportarse en un pequeño camión. Básicamente el reto se basa en crear trampas de Penning transportables con las que poder transferir antiprotones de baja carga energética a un segundo sistema, con el precedente de que ya se ha logrado con una trampa normal un almacenamiento de protones de hasta 400 días. Por ahora están fabricando y probando las partes del sistema de vacío y del sistema de refrigeración en la Universidad de Mainz, Alemania, esperando que el superimán esté listo en 2022 junto con el resto de la estructura. Esta es la información oficial que se entrega, respecto de las funciones y labores que ejerce el CERN. En forma paralela, se comienza a hablar de portales dimensionales, y de cómo este centro de investigaciones puede tener injerencia en la apertura de tales portales. Un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, Tennessee, Estados Unidos, en el año 2019 pudieron, por primera vez en la historia humana, abrir un portal hacia una dimensión paralela. Así lo afirmó la líder del equipo y física Lea Broussard a la cadena NBC. Los científicos están avanzando en la construcción del equipo necesario para explicar los resultados anómalos obtenidos por físicos de partículas en los años 90, cuando midieron el tiempo que tardaban las partículas de neutrones en descomponerse en protones una vez se eliminaban del núcleo de un átomo. En aquel momento, según recoge el diario The Independent, los científicos vieron que los neutrones se descomponían a diferentes velocidades, en lugar de al mismo tiempo, tal y como había esperado. Para probar la existencia de un universo paralelo, el experimento que realizaron el año 2019, consistió en disparar a través de un túnel de 15 metros un haz de neutrones que tuvo que atravesar un potente imán para llegar hasta una pared impenetrable. Al otro lado de la misma se instaló un detector de neutrones que, en condiciones normales no debería detectar nada. Pero, si por el contrario sí detecta los neutrones, la teoría de estos físicos estadounidenses es que los neutrones lanzados habrían atravesado la pared oscilando en un mundo espejo, lo cual sería la primera prueba de la historia de la existencia de una dimensión paralela. ¿Cómo descubrir la misteriosa quinta dimensión? Primero, necesitas un objeto enorme para encontrar las partículas fundamentales más pequeñas en el universo. El que tienen en el CERN se llama Gran Colisionador de Hadrones, un acelerador protón de 27 kilómetros de circunferencia.
Con él se disparan rayos de partículas a casi la velocidad de la luz para que cuando dos protones colisionen creen todo tipo de otras partículas. Si las teorías actuales son correctas, hay una diminuta probabilidad de que una de las partículas subatómicas en esa colisión sea algo llamado gravitón. La física cuántica nos dice que cada fuerza tiene una partícula relacionada que la lleva. Por ejemplo, la luz es transportada por fotones. Así que la gravedad debería teóricamente ser transportada por gravitones, solo que nunca los hemos observado. Pero podrían ser la clave para desbloquear dimensiones ocultas. Una dimensión es sencillamente una dirección en el espacio. En este momento conocemos tres, que podríamos llamar arriba a abajo, izquierda a derecha y adelante a atrás. La quinta dimensión, diminuta e imperceptible para el ojo humano, estaría situada a medio camino entre el universo visible y la materia oscura. Sería atravesada por una partícula hipotética que señala el camino para llegar a la materia oscura. Científicos de la Universidad de Granada, UGR, y de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania, han encontrado, en los laberintos de unas ecuaciones formuladas por Einstein en 1915, una partícula hipotética que puede actuar como portal a una quinta dimensión. Si existe esa quinta dimensión, todavía una abstracción, tendría que ser increíblemente diminuta e imperceptible para el ojo humano, y podría resolver algunas de las profundas cuestiones abiertas de la física de partículas, según los investigadores. Según la investigación, publicada en la revista European Physical, se presenta un modelo del universo con una quinta dimensión que puede ser atravesada por partículas, a través de la cual entrarían y saldrían los fermiones provocando los misterios que rodean a su comportamiento cuando los detectamos desde un universo de 4 dimensiones, incluido el tiempo. Los investigadores han podido atisbar esta posible explicación a través de las así llamadas ecuaciones de campo de Einstein, que relacionan la presencia de la materia con la curvatura del espacio-tiempo. A estas ecuaciones añadieron otra teoría posterior, conocida como de Kaluza-Klein, que considera un espacio-tiempo de 5 dimensiones. Partiendo de estos modelos previos, los investigadores elaboraron ecuaciones de campo de 5 dimensiones para ver si en ese contexto teórico podría aclararse algo sobre la materia oscura y el misterio de los fermiones. Hasta una nueva versión, se despide el vuelo del Fénix. Comparte el mensaje.